Y Zunzunegui, me da mucho gusto que estés con nosotros. Mira, ya también nos trajeron un mezcal, mano. Vamos con el mezcal. Sí, vámonos con el mezcal. Primero. Oye, ¿cómo que Canadá le ganó a Estados Unidos en la Canadá guerra? invadió Estados Unidos y le ganó una guerra. Eso no lo puedo Es creer. el anecdotario maravilloso de hoy. Pues nada, digo, fue hace muchísimo tiempo, evidentemente, y cuando Canadá realmente era un representante más todavía del Imperio Británico. Pero en efecto, Eddie, en agosto de 1812, Canadá no solamente invade Estados Unidos, es una guerra en la que las tropas canadienses van a llegar hasta la ciudad de Washington, van a invadir la capital estadounidense y van a quemar la Casa Blanca. O sea, con todas las de la ley, Canadá le ganó una guerra a Estados Unidos. Pues claro, vamos a contar un poquito más del contexto porque sí que suena bastante extraño. Nunca había oído de eso. Sí había oído de la invasión, de las diferentes invasiones de Inglaterra a Estados Unidos. Bueno, pero esta, que es la más importante, porque por otro lado, tú sabes muy bien que desde antes de 1800 y algo, ya había una gran inmigración de Inglaterra, de ingleses desde la colonia a Estados Unidos, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Y particularmente al norte de Estados Unidos. Pues para poner a la gente en antecedentes, recordemos que no hacía mucho tiempo que Estados Unidos se había independizado de Inglaterra. La guerra de independencia de Estados Unidos comenzó en 1776. Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos en 1783. Ahora, cuando Inglaterra reconoce la independencia de Estados Unidos en 1783, en el Tratado de Paz de París, Inglaterra reconoce ciertos límites territoriales de Estados Unidos que van del Atlántico al Mississippi y de la Florida a los Grandes Lagos. Ese es el germen de Estados Unidos. La Florida, recordemos, seguía siendo española, lo fue hasta 1819, cuando los gringos la compraron, pero precisamente Inglaterra mantenía todo el norte de los Grandes Lagos y Quebec, es decir, Canadá. Entonces, bueno, Estados Unidos es un país independiente oficialmente desde 1783, pero estamos en el siglo XIX. Sí, seguimos en la Ciudad de México en el siglo XIX, es correcto. Así es, bueno. Entonces, en el siglo XIX, recordemos, estamos en las épocas, en las guerras napoleónicas. Nada más para que nos ubiquemos, Revolución Francesa, 1789, Napoleón se nombra cónsul francés en 1799 y emperador en 1804. Y las guerras napoleónicas duraron pues hasta 1814, cuando Napoleón es derrotado por los ingleses, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? Estados Unidos le declara la guerra a Inglaterra en 1812. ¿Por qué? Bueno, la verdadera razón, los gringos, como sabemos, pues siempre han sido expansionistas. Entonces, en esta época, 1812, los norteamericanos querían quedarse con Canadá. Ellos asumían que el norte de los Grandes Lagos, lo que hoy es Canadá, pues también debería ser parte de Estados Unidos. Ellos se lo querían quedar. Se lo tenían que quitar a Inglaterra. Para eso necesitaban una guerra y Estados Unidos siempre necesita un pretexto para las guerras. E Inglaterra se los va a dar. Estamos hablando de una época en la que Inglaterra está en guerra con Napoleón. Es básicamente quien organiza todas las guerras contra Napoleón. E Inglaterra mantiene esta política muy común de si eres amigo de mi enemigo, eres mi enemigo. Entonces, si tú te llevas con Napoleón, no eres mi amigo. Y la verdad es que los gringos se llevaban muy bien con Napoleón. No hay que olvidar que finalmente Thomas Jefferson en 1803 le compró la Luisiana a Napoleón Bonaparte y duplicó el territorio de aquel Estados Unidos. Y claro, al comprarle Luisiana a Napoleón, Estados Unidos aumenta su tamaño y Napoleón aumenta su riqueza y puede seguir en guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que Inglaterra le pone restricciones comerciales a todo aquel que negocie con Napoleón. Lo cual quiere decir que Inglaterra tiene restricciones comerciales contra Estados Unidos. Y eso a Estados Unidos pues no le gusta nada. Pero además pasa una cosa muy interesante. En la zona de los Grandes Lagos, o sea, entre la frontera entre Estados Unidos y Canadá, pues sigue habiendo muchas tribus de indios que para este momento, fíjate cómo son los británicos, para este momento los pueblos indígenas de Norteamérica en torno a los Grandes Lagos están tratando de conformarse como una confederación de tribus de naciones indígenas o de naciones indias, es decir, están tratando de convertirse en un país independiente. Imagínate esto, una república de indios como vecina de Estados Unidos. ¿Y quién está patrocinando este proyecto? Pues Inglaterra. Entonces,
Estados Unidos, entre que tiene a los ingleses apoyando a los indios y que tienen a los ingleses también haciéndoles un boicot comercial, pues Estados Unidos le declara la guerra a Inglaterra. También, digo, Estados Unidos sabe, para 1812, que no le podría ganar una guerra a Inglaterra en situaciones normales. Pero precisamente no estamos en situaciones normales. Inglaterra tiene todo su poderío bélico concentrado contra Napoleón en Europa. Y siendo Napoleón amigo de Estados Unidos, dijeron, pues ya somos 2 contra 1. Algo así. Hacemos bola. Pues como finalmente como los pasa en bullies. todas las guerras, exacto. Vamos a ver quién se une con quién, ¿no? Entonces, Estados Unidos le declara la guerra a Inglaterra, convencidos de que la pueden ganar porque Inglaterra está peleando contra Napoleón. ¿Qué busca Estados Unidos en esta guerra? Quedarse con Canadá. Ahora, ¿qué hace? Nada más. Nada más. Un poquito de espacio ahí arriba. Un poquito más de espacio, ¿no? Ahora, ¿qué hace Inglaterra? Una jugada muy inteligente. Recordemos, hablamos del Imperio Británico. Canadá es parte del Imperio Británico. Entonces, Inglaterra no se distrae en Europa. Inglaterra mantiene el grueso de su poderío bélico en Europa, dándose con todo contra Napoleón. Manda parte de su flota a Canadá. La flota británica ha sido y será invencible. Entonces, llega algo de flota británica a Canadá. Y lo que va a hacer Inglaterra es hacerle la guerra a Estados Unidos, pero con los canadienses. Es decir, te voy a atacar desde Canadá. Ahora, como Estados Unidos para esta época justo no tiene una gran tradición naviera, lo que hace Estados Unidos es invadir Canadá precisamente por tierra. Entonces, bueno, Estados Unidos invade Canadá por tierra, la flota británica llega a Canadá y entonces los británicos van a atacar a Estados Unidos por los dos frentes. Por un lado por tierra, por la zona de los Grandes Lagos, y por el otro lado por la costa, enfrente de lo que hoy sería Nueva York, básicamente, ¿no? Esta guerrita va a durar de 1812 a 1815. O sea, no es poca cosa esta guerra. Lo que pasa es que tiene muchos datos muy interesantes, ¿no? De entrada, el primero es que, ya es que aquí en México acostumbramos mucho a decir muchas tonterías sobre la historia. No. De verdad. No. Y una de las que decimos... Depende en qué libro, ¿no? Si es el de educación pública o cuál. Ah, sí, claro. O sea, si es el mío, está lleno de cosas muy interesantes, ¿no? Lo digo, eso es lo que yo digo. Pero el tema es que aquí decimos mucho la payasada esta de que Pancho Villa fue el primero y único en invadir Estados Unidos, y lo decimos con orgullo, cuando fue un acto de gandallismo, ¿no? Pero aquí se dice mucho que la primera y única invasión que ha sufrido Estados Unidos fue la de los Dorados de Villa en 1916. Bueno, pues no es cierto. Un siglo antes, la primera y única invasión que ha sufrido Estados Unidos fue por parte de Inglaterra y Canadá. O más bien, con la bandera inglesa, pero por tropas canadienses. Bueno, espérame, yo creo que tú no leíste bien. La primera invasión o la única invasión del siglo XIX. Tal vez. Porque del siglo XX, no, del siglo del XIX, siglo sí, XX o del siglo XIX. No, la de Pancho Villa fue sí, el siglo la primera XX. del XX, por supuesto. Aunque en realidad hay que decir que la de Pancho Villa no cuenta como invasión. Bueno, de entrada, Pancho Villa, dato cultural, nunca atravesó la frontera. Pancho Villa mandó a sus dorados a cruzar la frontera y destruir Columbus, Nuevo México, pero él no fue. Él se quedó, si tonto no era. No, exactamente. Él se quedó muy cómodo ahí esperando del lado mexicano. Eso número uno. Número dos, no es una invasión. Los dorados entraron, destruyeron un pueblo, saquearon y se regresaron. Y mucho menos cuenta como una invasión por parte de México, porque no es una invasión que sea parte de una guerra entre México y Estados Unidos. Entonces, la única verdadera invasión que ha sufrido Estados Unidos en su historia fue por tropas canadienses. Entonces resulta ¿Quién pensaría tan tranquilos, tan decentes, tan educados, tan nobles que son los canadienses? ¿Sabes qué pasa, Eddie? Eso que acabas de decir también a mí me causa mucha gracia, porque Canadá logra esto que tú acabas de decir. Canadá logra pasar con esta imagen de, pues, Canadá, pues, tenemos una hoja de maple en la bandera, tenemos un himno pacífico, no, y sin embargo se meten a todas las guerras a las que entra Estados Unidos, son tan desgraciados como los gringos, pero están escondiditos detrás de los gringos, nadie los ve. No, nunca había oído esa teoría. Déjame ir a noticias e informe vial, querido Zunzunegui, en un momento vamos a regresar. La verdad es que son dos historias. Historia número uno, la historia... ¿Sabes qué? Si ese molito nos lo pueden guardar un poquito calientito para que no se nos... Esa es la historia número uno. No, hombre, esa es la historia número uno, pero tengo dos más. Ahí, es que Casa Merlos está aquí y ya no están habiendo un mole de cadera, ¿es? No. ¿Mole de qué es? Es encacahuatado con pollo. Encacahuatado con pollo. Un encacahuatado con pollo típico poblano. Bueno,
Oye, ¿lo vieron los de Facebook? Sí. Amigos de Facebook Live, ¿cómo están? La historia 1 es que Canadá invadió Estados Unidos. Así es. Y la historia 2 es que Inglaterra invadió Estados Unidos. Sí, bueno. Sí. Y la historia 3 es que ¿a quién le preocupó? Bueno, yo supongo que a los norteamericanos sí les preocupó bastante. Pues es que fíjate, aquí está la parte interesante. En 1812 es cuando Estados Unidos le declara la guerra a Inglaterra e invade Canadá. Insisto, recordemos, Canadá era parte del Imperio Británico. Entonces Estados Unidos invade Canadá por la zona de los Grandes Lagos. Entre 1812 y 1814, Estados Unidos mantuvo invadido Canadá e Inglaterra no pudo hacer gran cosa al respecto porque está con Napoleón en Europa. Cuando Napoleón es derrotado en 1814, entonces Inglaterra ahora sí ya dispone de su material bélico y de sus barcos para mandarlos contra Estados Unidos. Entonces, los gringos entre 1812 y 14 dijeron, mira qué fácil le ganamos la guerra al Imperio Británico, porque el Imperio Británico estaba ocupado en otra guerra. En el 14 llega la Marina Británica, anclan en Canadá y se suma el ejército inglés al ejército de Canadá, y juntos, canadienses y británicos, invaden Estados Unidos. Ahora, es una invasión tremenda. Estamos hablando de que la tropa conjunta de Canadá e Inglaterra llegan hasta Washington. Y finalmente, cuando el ejército enemigo toma tu capital, es prácticamente tu derrota en la guerra. Es correcto. Las tropas canadienses, porque eran fundamentalmente canadienses, llegan a Washington, y no solamente eso, sino que, pues como en un acto de venganza, queman la Casa Blanca. ¿Cómo? Que apenas la estaban construyendo. No te imagines la Casa Blanca ya terminadita como hoy, pero queman la Casa Blanca y lo que se llevaba de la construcción del Capitolio. En el momento en que tienes la Casa Blanca y el Capitolio en llamas y a las tropas canadienses tomando Washington... Como en las películas. Sí, en ese momento... Que cae Washington. Claro, ¿no? exacto, solo que esta vez sí pasó. Y en ese momento pues, se puede asumir que la guerra terminó y la ganó Canadá. Sin embargo, aquí pasó una cosa bien interesante. Le salió lo verdaderamente patriótico a los gringos. Hasta este momento, la población de a pie de Estados Unidos, la población común y corriente, justo no veía esta guerra con mucha preocupación. Asumían, pues esto es bronca del gobierno y del ejército. Pero cuando vieron su capital invadida por canadienses e ingleses y cuando vieron su Casa Blanca incendiada, le salió lo patriota a los norteamericanos, y entonces el pueblo se organizó en milicias, y estas milicias son las que empezaron a atacar a los canadienses y a los ingleses a lo largo de de agosto a diciembre de agosto de 1814 a agosto de 1815, es como el contraataque de Estados Unidos dándole con todo a los canadienses. Y los corren. Los Estados Unidos corren de Washington. Y los corren de Washington. Se los llevan hasta la frontera. Así es. Y claro, ¿por qué? Porque Inglaterra decide firmar la paz. ¿Por qué? Porque aunque ya fue derrotado Napoleón, pues ahora Inglaterra tiene una preocupación muy importante. En Europa se está llevando a cabo el Congreso de Viena, que ya derrotado Napoleón, los poderosos están redistribuyendo el mapa europeo. Y a Inglaterra le importa más Europa que Norteamérica. Entonces se dan cuenta que es mejor llegar a un acuerdo de paz honroso con Estados Unidos. Entonces finalmente... Así no, Sonso. O sea, ¿por qué les va a importar más Europa si de todas maneras se quedaron con el mismo territorio que era el Reino Unido, que es Escocia? Bueno, pero recuerda que les interesa... Inglaterra y como les interesa, Irlanda. Pero lo que les interesa no es el territorio europeo, es como les interesó siempre en el siglo XIX, dominar la política europea. Sí, no, ya no están peleando por territorio en Europa, están peleando por ser la potencia dominante de Europa. Uh-huh. Mientras que con Estados Unidos, pues logran llegar a un acuerdo muy simple, que es Estados Unidos se retira de Canadá, Estados Unidos reconoce Canadá como parte del Imperio Británico, y a cambio de eso el Imperio Británico deja de apoyar a las confederaciones de indios de Norteamérica y reconoce el derecho de Estados Unidos a extenderse por todo el territorio hasta el Pacífico. Es decir... ¿Cómo? ¿No se podía extender hasta el Pacífico? No, porque Inglaterra tiene ahí está ahí apoyando a los indios norteamericanos para que contengan a Estados Unidos. Además de que hacia el Pacífico pues todavía era propiedad española. Recordemos que el virreinato de Nueva España... Y de México, México de México. Sí, pero acuérdate que aunque aquí nos digan que la independencia fue en 1810, fue hasta 1821. Entonces, para 1821, California sigue siendo propiedad de España, porque no existe México todavía. Uh-huh. México no existe hasta 1821 y Estados Unidos no lo reconoce hasta 1824. No había Hollywood.
No había Hollywood, que es muy interesante la historia. No había de cómo McDonald's. se forma Hollywood, ya la haremos en ese momento. No me sé la historia de McDonald's, por supuesto, no me la voy a saber. Pero aquí lo interesante es que, por supuesto, hasta la fecha, en todos los libros de historia de Canadá y en las escuelas de Canadá, evidentemente te enseñan esta guerra, y te enseñan esta guerra en Canadá como la victoria de Canadá contra Estados Unidos. Yo también lo haría. Digo, aunque al final Estados Unidos contraataca, quien se rinde nunca es Canadá, quien se rinde, bueno, no se rinde, quien firma un acuerdo de paz es Inglaterra. Entonces Canadá puede decir, Estados Unidos me invadió, yo los replegué, yo invadí su capital, yo incendié su Casa Blanca y yo nunca me rendí. Entonces Canadá así te lo vende, o sea, yo humillé a los Estados Unidos, ¿no? Claro, como la de México con Pancho Villa. Pues exacto, así como México vende con demasiada sal y pimienta la historia de Pancho Villa, pues Canadá evidentemente vende con mucha sal y pimienta esta historia, ¿no? Y además los gringos, los canadienses acostumbrados al frío, no les afectaba estar en el frío de Washington de diciembre o de noviembre o de enero. Les tenía que justo absolutamente su cuidado. se firma en un diciembre. Efectivamente, la paz se firma en diciembre, aunque todavía firman la paz en diciembre del 14, todavía hay una batalla en enero del 15. La información tardaba en llegar, entonces se dio una batalla más después de que se firmó la paz, porque los bandos no se enteraron de que ya se había firmado la paz. Y esta fue la razón, nada más para terminar entonces, por la que en este momento, cuando José María Morelos buscaba el apoyo de Estados Unidos para la independencia, no pudo tener ese apoyo porque Estados Unidos estaba peleando contra Inglaterra. Pues sí. ¿Cómo te localizamos, Sun Tzu? Pues como siempre, en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, JM Sun Tzu. Muchas gracias, el famoso Sun Tzu Negui.